Nuevamente, darte la bienvenida. En esta ocasión, del tema que vamos a hablar lleva por título la tabla periódica de los elementos químicos. Hablar de esta tabla es hablar de varios elementos y sus características. Te dejo con el siguiente contenido para conocer mucho más sobre la historia y los cambios que la tabla periódica sufrió en el tiempo. A pesar de conocerse algunos materiales, como el oro, la plata, el mercurio, el cobre y el plomo, no se tenía la noción de que dichos materiales eran elementos químicos de la materia. El primer descubrimiento de un elemento fue en el año de 1669, cuando el alquimista Henning Brand descubrió accidentalmente el fósforo al intentar convertir metales, como el plomo, en oro puro, algo que por supuesto nunca logró. ¡Qué hombre tan loco! Pero bueno, eran las creencias de la época. Luego, en el siglo XVIII, empezaron a surgir nuevos descubrimientos, principalmente los gases, como el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, además de empezarse a consolidar el término elemento. Antoine Lavoisier, famoso químico, biólogo y economista francés, es considerado el padre de la química moderna. Hizo grandes aportes, entre ellos, la lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos, agrupándolos en gases, metales, no metales y tierras. Todo esto, en un intento de sistematizar los 33 elementos descubiertos hasta ese entonces. Veamos la lista más de cerca. Siguiendo los pasos de Antoine, encontramos al químico alemán Johann Wolfgang Wegener. Él, a principios del siglo XIX, notó el parecido que existía entre ciertos grupos de 3 elementos. A estos grupos de 3 les llamó tríadas, como las tríadas del litio, sodio y potasio, el calcio, estroncio y bario, y el cloro, bromo y yodo. A finales del siglo XIX, el químico inglés John Newlands señaló en una serie de documentos que cuando los elementos se enumeran de menor a mayor peso atómico, las propiedades físicas y químicas parecidas se repiten en intervalos de 8. Esto fue llamado la ley de las octavas. Pero cuidado, no se debe confundir con la ley del octeto. Veamos las octavas. Los elementos de una misma columna tienen propiedades físicas y químicas parecidas. Casi simultáneamente en 1869, el ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica. Esta tabla agrupaba los elementos en grupos de 8, cada uno con propiedades químicas y físicas similares. Además, dejando casillas libres para los elementos que faltaban por descubrir. Incluso predecía las propiedades de estos elementos faltantes. No obstante, esta tabla presentaba problemas, se debieron integrar los gases nobles, las tierras raras o lantánidos y actínidos, y elementos radiactivos. La tabla quedó de la siguiente manera. A medida que el tiempo pasaba, más y más elementos eran descubiertos, hasta tener la tabla que hoy día conocemos. La UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, por sus siglas en inglés, es la autoridad, a nivel mundial, para la denominación de los elementos y compuestos químicos. En la tabla periódica, tenemos a los elementos alcalinos, a excepción del hidrógeno, los alcalino-térreos, los metales de transición, las tierras raras, los no metales, otros metales, halógenos y gases nobles. Recapitulando, se puede encontrar el símbolo, el número atómico, la masa atómica, entre otras propiedades, de todos los elementos conocidos hasta ahora, en la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Qué será entonces una tabla periódica? Pues es un sistema periódico o simplemente un esquema, el cual está diseñado y segmentado según el tipo de elemento químico. Y pues esto se define a través de las propiedades y particularidades que la tabla periódica tenga. Para esto es necesario recordar que todos estos científicos tuvieron que realizar distintos experimentos y bueno, en general llegaron a coincidir en el hecho de que en la Tierra, el lugar donde vivimos, el planeta llega a obtener alrededor del 49% de oxígeno,
el 26% de silicio, el 8% de aluminio, el 5% de hierro y el 3% de calcio. En cuanto al otro porcentaje, el 9%, es una mezcla de todo tipo de elementos presentes. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de que sí se ha realizado una investigación muy profunda. Entonces, la tabla periódica, después de los cambios, llega a una que, según Henry Moseley, nos define que esta tabla llega a estar compuesta por 118 elementos aproximadamente, también que está ordenado según su número atómico y a la vez está organizada en periodos y grupos. Y pues, como ustedes pueden apreciar en la imagen, esta es la tabla periódica actual. En base a esto podemos definir que, viendo la fecha, si hacemos un conteo hacia abajo, vamos a conocer a los periodos. Y pues dentro de los periodos clasificamos el primer periodo, que sería este, el segundo, que sería todo lo que está acá, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo. Recuerden que estas dos filas son complementarias, que deberían ingresar en este espacio, pero por la dimensión de nuestra tabla es que también se las extrae. Y además es bastante la cantidad, entonces por eso es que acá se tiene este tipo de numeración en la tabla. También, si vamos en este sentido, llegamos a conocer a los grupos. Y los grupos están divididos en dos, los que pertenecen al grupo A y los que pertenecen al grupo B. Y pues estas también se caracterizan por ser enumeradas en números romanos. A partir de esto vamos a hablar un poco sobre las familias y los grupos. Bien, dentro de las familias o los grupos tenemos a los metales alcalinos térreos, los de transición, las tierras raras, los no metales, los anfóteros, la del boro, la familia del boro, la familia del carbono, que es conocida como carbonoides, nitrogenoides, antigenoides, y los gases nobles. Estas son familias que se van presentando en nuestra tabla periódica, pero paralelo a ello, también cada una se va caracterizando por la presencia de las valencias. Y pues una valencia no es más que la capacidad que tiene un átomo de un determinado elemento, y pues también la cantidad de número de electrones que se presenta en el último nivel. Estos números de electrones también nos llegan a dar a conocer a cuánto y cómo es que hacen su futuro cambio electrónico. Y esto en un tema posterior en el que vamos a detallar las combinaciones químicas, vamos a llegar a conocer y entender cómo funciona. Entonces, a grandes rasgos, existen dos tipos de valencias. Mayormente los metales llevan una valencia positiva y los no metales llevan una valencia negativa. Son características generales, pero si hablamos de una característica específica, los no metales también tienen valencias positivas, pero son las únicas que llevan una valencia negativa. Entonces, esto nos ayuda a comprender de mejor manera la tabla de valencia, misma que te voy a detallar más adelante, y pues seguramente en casa tú ya estás repasando, ya sabes cómo organizar a las valencias metálicas, las de los no metales y también la de los polivalentes. Para comprender de mejor manera cómo funciona la estructura de los elementos y por qué está organizada en esta tabla periódica, te voy a invitar a que podamos observar un poco de estas aplicaciones. Esta tablet está en internet, la puedes usar desde una computadora, que en un momento te voy a mostrar, y estas otras dos que las puedes descargar y utilizarlas en tu celular. Entonces vamos a observar cómo funciona. Esta es la aplicación P-Tablet, la cual va a funcionar con el internet. Pues si puedes utilizarla en casa, puedes utilizarla también de esta manera. Si tú te acercas, por ejemplo, vamos a acercarnos a la parte de los lantánidos, automáticamente se pinta el color de los lantánidos, que era este, ¿no? Y nos damos cuenta de que esa familia no es más que la que está aquí abajo. También del mismo modo, si nos acercamos a esta de los no metales, netamente se le presenta un color a los elementos que pertenecen a ese grupo, y de la misma manera con los gases. Entonces son características muy bien definidas. También es importante mencionarte lo siguiente:
Para conocer a los periodos, fíjate, solo funciona para seleccionar a los que se encuentran en el primer periodo. Si me acerco a la del segundo, se marcan simplemente las del segundo, luego las del tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo periodo. Entonces esto nos ayuda a comprender de mejor manera también este tipo de organización. Por otro lado, dentro de las propiedades, fíjate que acá hicimos un ingreso, tenemos el punto de fusión, tenemos el radio, y esto dependiendo del elemento que tú elijas. Si yo me acerco a calcio, automáticamente los datos cambian, ¿no? De la misma manera si me acerco a oxígeno, a neón, etc. Acá también tenemos algo importante que está definido según su temperatura. Mira cómo funciona. Si nosotros aumentamos la temperatura de estos elementos, puedes ver en la escala Kelvin, Celsius y Fahrenheit cómo va reaccionando cada elemento. Es decir, si está en azul, aquí explica claramente, ¿no? Si está en negro, está en sólido, está en líquido, en gaseoso si está en rojo y en plomo si está conocido. Y vamos a jugar un poco. Fíjate qué elementos se encuentran a los menos 180 grados Celsius en sólido. Vamos aumentando. A los 255 ya se va notando algunos. Es más rápido. Ahí está. A los 2028 algunos elementos ya son líquidos y la mayoría son en estado gaseoso. Si subimos mucho más la temperatura, también podemos lograr que todos los elementos se encuentren en estado gaseoso. Las orbitales son características que también vamos a ir detallando en un próximo contenido. En el caso del hierro, esta es su forma molecular. En el caso del zinc, en el del boro. Entonces, acá también tenemos su cantidad de electrones y aquí su configuración electrónica. Mismos que a través de los ejercicios vamos a conocer, vamos a llegar a familiarizarnos con todo ello. También los isótopos y pues los compuestos. Y esto es interesante, pues, si tú te acercas a un elemento como en el caso areco-níquel, el sistema inmediatamente me da todas las posibles combinaciones existentes con el elemento níquel. Entonces, vamos a continuar con la siguiente aplicación. Esta es para la computadora. Ahora vamos a proceder a una en el celular. Bueno, ahora vamos a conocer un poco sobre esta aplicación, la tabla periódica. Resulta que esta tabla periódica la tienes que instalar en tu celular y se te va a presentar de esta manera. Entonces, tú eliges cualquier elemento. En mi caso voy a elegir a calcio. Fíjate que acá te muestra cómo es realmente ese metal, a qué familia pertenece, su número atómico, te habla de la cantidad, su nombre real, el año en el que se ha descubierto. También aquí hay algo interesante y sé que se puede observar. Fíjate que esta es la estructura interna de los electrones en cuanto al átomo del elemento calcio. Mira, nos dice que esta es la configuración en K, por ejemplo, es decir, en este nivel lleva ¿cuántos electrones? 2, 1, 2. En L llevaría 8. Lleva acá 8 en M, en O, etc. Posterior a esto también podemos conocer más aspectos como la definición del elemento, ¿no? También nos habla de las propiedades o nos muestra las propiedades en todo caso. Densidad, masa o peso atómico, punto de ebullición, su grupo, el bloque, su estado de oxidación, radio que contiene, su electronegatividad, las propiedades. O sea, esta es una buena aplicación para que tú puedas tenerlo en tu celular. Bueno, en la parte final también nos muestra un poquito de algunos datos curiosos, como el universo contiene calcio en una porción del 0,07%. O sea, es una buena aplicación que nos va a ayudar a conocer más sobre los distintos elementos. Te invito a que la vayas a instalar. Pues para finalizar nuestra clase, espero haya sido de tu gusto y esperamos con muchas ganas la clase que vamos a tener en línea. Cuídate mucho. Hasta luego.